1. El altiplano, ombligo de la luna y la historia. El altiplano mexicano es más que una región geográfica. Es el corazón simbólico del país, el espacio donde los dioses prehispánicos aún caminan entre el asfalto y la niebla matutina. Antiguamente era el lago de Texcoco, y sobre sus aguas los mexicas construyeron Tenochtitlan, una ciudad que dejó boquiabiertos a los conquistadores europeos. Hoy, esa ciudad es la megalópolis más poblada del continente americano. La Ciudad de México, con sus 22 millones de habitantes que se desplazan entre el metro más barato del mundo, los microbuses atiborrados y una red de ciclovías en constante expansión. Pero el altiplano no es solo urbe. A sus alrededores se levantan volcanes imponentes. El Popocatépetl, que los pobladores llaman cariñosamente Don Goyo, exhala fumarolas que se ven desde decenas de kilómetros. El Iztaccíhuatl, conocido como la mujer dormida por su silueta que imita a una mujer recostada, permanece eternamente cubierta de nieve. La leyenda dice que estos dos volcanes fueron amantes que la muerte separó y la geología unió para siempre. En el valle, ciudades como Puebla, Toluca, Cuernavaca y Pachuca ofrecen matices distintos de lo mexicano. Puebla es la capital del barroco, de Los Ángeles y del mole. Sus cúpulas recubiertas de talavera brillan bajo el sol. Toluca es fría, gris y trabajadora, pero guarda en sus alrededores pueblos como Metepec, famoso por sus árboles de la vida hechos en barro. Cuernavaca, la ciudad de la eterna primavera, fue refugio de emperadores y dictadores que buscaban el clima perfecto. En este altiplano, el pasado prehispánico no es una rareza, es un compañero cotidiano. Las obras del metro de la Ciudad de México han encontrado más de 100 vestigios arqueológicos, desde pirámides completas hasta ofrendas de cráneos decorados con piedras preciosas. La construcción misma de la ciudad fue posible solo sobre las ruinas de la capital azteca. Por eso, caminar por el centro histórico es pisar capas de historia. El Templo Mayor Mexica junto a la Catedral Metropolitana, el Palacio de Bellas Artes y los restos de un acueducto colonial a pocos metros. El altiplano también es tierra de pueblos mágicos como Tepoztlán, con su enorme iglesia jesuita y su ex convento, o Malinalco, donde un templo monolítico esculpido en la roca parece desafiar el paso del tiempo. En estos lugares, las tradiciones se viven con intensidad. El Día de Muertos se celebra con altares monumentales en cada casa. La Semana Santa se acompaña de procesiones de silencio. Las fiestas patronales incluyen danzas de moros y cristianos, fuegos artificiales y bandas de viento que tocan hasta el amanecer. El altiplano es, finalmente, la memoria geológica y humana de México. Allí los mexicanos aprenden a convivir con los temblores que sacuden la tierra con frecuencia, con la contaminación que encierra la ciudad entre montañas y con la incertidumbre política. Pero también aprenden a celebrar, a vender tamales en cada esquina, a resistir el frío de la madrugada con un café de olla humeante y a caminar con orgullo sobre el suelo donde alguna vez flotaron jardines y canales. 2. El maíz. Semilla sagrada, resistencia y futuro. Hablar de México sin maíz es como hablar del mar sin agua. El maíz es la base alimenticia, sí, pero es mucho más que eso. Es un símbolo de identidad, un vínculo con los antepasados y una herramienta de resistencia cultural frente a la globalización. Los pueblos mesoamericanos domesticaron el teocindle, una hierba silvestre, hace más de 7,000 años. A través de un proceso de selección que hoy llamaríamos ingeniería genética ancestral, obtuvieron mazorcas de colores: blanco, azul, rojo, amarillo, negro, que hasta hoy conservan sus propiedades únicas. En las comunidades indígenas de Oaxaca, Chiapas y Guerrero, el maíz se cultiva en milpas, un sistema agrícola que combina el grano con calabaza, frijol y chile, creando un ecosistema autosuficiente que los ecologistas modernos apenas comienzan a entender. La nixtamalización, el proceso de cocer el maíz con cal para desprender su cáscara y hacerlo más nutritivo, es otro invento mesoamericano revolucionario. Sin nixtamal no hay masa. Sin masa no hay tortillas, tamales, atoles, tlayudas, sopes, guaraches, gorditas, tlacoyos, peneques, corundas, uchepos o garnachas. Cada región tiene su manera de transformar el maíz. En el norte, la tortilla es delgada y grande. En el sur, pequeña y gruesa. En Yucatán, el maíz se muele especialmente para los tamales colados. En Michoacán, las corundas tienen forma triangular y se envuelven en hojas de carrizo. El maíz es también el centro de rituales. Los mayas creían que los humanos fuimos creados de maíz. Los mexicas le ofrecían las primeras mazorcas a los dioses. Hoy, en muchas comunidades rurales, antes de sembrar, se pide permiso a la tierra, se quema copal y se deposita una ofrenda de semillas y flores. Las abuelas guardan semillas criollas en frascos de vidrio, las intercambian entre vecinas y las siembran en los patios traseros. Pero el maíz está en peligro. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLCCAN,
Hoy Temec abrió las puertas al maíz transgénico barato estadounidense, desplazando a millones de campesinos mexicanos que no podían competir con los precios subsidiados. El maíz amarillo, destinado al ganado y a la industria, invadió los mercados, mientras que el maíz blanco para tortillas perdió terreno. En respuesta, surgió un movimiento por la soberanía alimentaria. Sin maíz no hay país. Campesinos, chefs, académicos y activistas se organizaron para defender las variedades nativas, prohibir la siembra de transgénicos y recuperar las tradiciones culinarias. Gracias a estas presiones, México ha logrado mantener ciertas restricciones al maíz transgénico, aunque la batalla legal y comercial continúa. Cada tortilla hecha a mano, cada tamal vendido en una bicicleta, cada elote asado en una esquina, es un acto político. Porque el maíz es también futuro. Jóvenes científicos mexicanos estudian las propiedades del maíz azul para combatir la diabetes, chefs de alta cocina reinterpretan platillos ancestrales, cooperativas de mujeres producen y venden derivados del maíz orgánico. La resistencia del maíz es la resistencia de México, y mientras haya manos morenas que nixtamalicen, habrá esperanza de que el país no pierda su esencia. 3. Pueblos mágicos. Refugios de piedra, color y silencio. A lo largo y ancho de la República Mexicana, la Secretaría de Turismo ha designado más de 130 pueblos como pueblos mágicos, un título que no solo atrae visitantes, sino que reconoce la preservación de tradiciones, arquitectura y paisajes únicos. Cada uno de estos pueblos ofrece una experiencia distinta, una lección de historia viva y una oportunidad para respirar un tiempo que parece haberse detenido. San Miguel de Allende, en Guanajuato, es quizás el más famoso de todos. Su parroquia de San Miguel Arcángel, de estilo neogótico con torres rosas que parecen sacadas de un cuento, domina el horizonte. El centro está lleno de galerías de arte, talleres de grabado, escuelas de español para extranjeros y restaurantes de fusión. Pero San Miguel no es solo para turistas adinerados. Sus barrios populares guardan la esencia de los mexicanos de a pie, con sus tienditas de abarrotes, sus lavanderías comunitarias y sus vecinos que se reúnen a tomar cerveza en las escalinatas del atardecer. Taxco, Guerrero, es otra joya. Encaramado en una montaña, sus callejones empedrados suben y bajan como laberintos de plata. La parroquia de Santa Prisca, obra maestra del barroco churrigueresco, brilla en el centro de la ciudad. Sus retablos dorados y sus torres gemelas son uno de los conjuntos arquitectónicos más bellos del continente. Todo en Taxco gira en torno a la plata. Las minas que aún se explotan con técnicas coloniales, los talleres donde los plateros golpean el metal desde el amanecer, los mercados donde se pueden comprar joyas a precios razonables. Para llegar a Real de 14, en San Luis Potosí, hay que atravesar un túnel oscuro de 2 kilómetros que parece un portal a otro mundo. Al salir, el visitante se encuentra con un pueblo desértico, de calles de terracería y construcciones de piedra casi derruidas. Real fue un próspero pueblo minero en el siglo XIX, pero la plata se agotó y la población emigró. Hoy, el pueblo es un imán para los peregrinos huicholes que van al desierto de Wirikuta, para los motociclistas que llegan en caravana y para los buscadores de fantasmas que recorren sus callejones desiertos. La iglesia del pueblo guarda una momia de San Francisco Javier, que según la tradición concede milagros a quienes la visitan con fe. En el sur, Palenque, Chiapas, ofrece otra magia. La selva lacandona abraza las ruinas mayas y también el pueblo, donde la gastronomía, el café orgánico y las artesanías textiles de los pueblos originarios conviven con el turismo nacional e internacional. Cerca de ahí, San Cristóbal de las Casas es otro pueblo, aunque de mayor tamaño, con su catedral amarilla, sus calles adoquinadas y sus mercados de artesanías donde se venden ámbar, lana de oveja y figuras de madera. Cada pueblo tiene su fiesta patronal, su leyenda local, su comida típica. En Tepoztlán se come el famoso huitlacoche, hongo del maíz, en quesadillas. En Valle de Bravo se prepara la trucha asada. En Comala, Colima, se bebe el ponche de frutas. Los pueblos mágicos no son museos, son comunidades vivas que enfrentan problemas como la gentrificación, el aumento del costo de vida y la presión inmobiliaria. Sin embargo, su espíritu perdura. Pasear por sus calles, escuchar el repique de sus campanas, comer en sus mercados y platicar con sus ancianos es una experiencia que ningún folleto turístico puede capturar por completo. 4. La cocina de los mercados. Colores, olores y saberes. Los mercados públicos en México son universos paralelos donde el caos tiene su propio orden. Antes de que existieran los supermercados, antes de las apps de reparto a domicilio, los mercados eran, y siguen siendo, el lugar donde las familias compran, comen, encuentran noticias, resuelven problemas y mantienen vivas las tradiciones culinarias. El mercado de la Merced, en la Ciudad de México, es tan grande que tiene su propia lógica interna.
una nave para frutas, otra para carnes, una zona de flores, un pasillo de especias, un rincón de jugos y aguas frescas, una sección de ropa y hasta un área de electrónicos. Perderse en la Merced puede ser una experiencia abrumadora para el visitante novel, pero para los habitués es un juego. Saber qué puesto vende el mejor chile habanero, cuál ofrece los nopales más tiernos, dónde encontrar epazote fresco. En los mercados se puede comer bien y barato. Las cocineras de los comedores populares preparan desde las 6 de la mañana ollas humeantes de mole, birria, carnitas, chicharrón en salsa verde, costillas en chile rojo, albóndigas con verdolagas, caldo de res con elote, sopa de fideo con limón. Una comida corrida, sopa, arroz, guisado principal, tortillas, agua de sabor y postre, cuesta apenas unos cuantos pesos y está hecha con el cariño que solo las abuelas y las tías saben poner. Además de los guisados fijos, los mercados ofrecen antojitos, quesadillas fritas, tlacoyos con frijol y nopal, gorditas de chicharrón prensado, pambazos bañados en salsa roja, tamales envueltos en hoja de plátano o maíz. Las salsas son otro mundo aparte. La roja, chile de árbol o chile guajillo. La verde, tomate, epazote, chile serrano. La de cacahuate, la de chile morita, el pico de gallo, el guacamole. Cada comensal se sirve su propia combinación sin temor a repetir. Los mercados también son espacios de intercambio cultural. Los vendedores pregonan sus productos en español, pero a veces se escuchan palabras en náhuatl, mixteco o zapoteco. Los compradores regatean con respeto, preguntan por el origen de la mercancía, exigen probar una muestra de queso o de fruta. Las abuelas dan consejos no pedidos sobre cómo cocer los frijoles, cómo pelar los chiles sin quemarse o cómo conservar los hongos silvestres. En los mercados especializados de Oaxaca, como el Benito Juárez o el 20 de noviembre, el pasillo de las hierbas medicinales y los insectos comestibles es una lección de biodiversidad. Chapulines tostados con chile y limón, gusanos de maguey en salmuera, hormigas chicatanas para salsa, hongos de discrupara. En Yucatán, los mercados ofrecen recados, pastas de especias para marinar carne, chaya, una hoja parecida a la espinaca, y excatic, un chile alargado y de sabor frutal. En los últimos años, los mercados han sufrido el embate de la pandemia y la competencia de las grandes cadenas, pero siguen siendo el corazón palpitante de la vida cotidiana. Ahí no se compra solo comida, se compra confianza, se compra historia, se compra comunidad. Y por eso, mientras haya un mercado de pie, México seguirá siendo un país donde el maíz y la conversación se sirven juntos. 5. La fiesta de muertos. Encuentro entre dos mundos. El Día de Muertos mexicano es probablemente la tradición más famosa y malentendida del país. Para quien observa desde fuera, puede parecer una celebración tétrica, una obsesión nacional con la calavera y el esqueleto. Para los mexicanos, sin embargo, es todo lo contrario. Es una afirmación gozosa de la vida, un recordatorio de que los muertos no se van del todo mientras los vivos lo recuerden. La preparación comienza semanas antes. En las casas se barren los rincones, se lavan las cortinas, se acomodan las fotos de los familiares difuntos sobre los manteles de papel picado. El altar de muertos, elemento central de la celebración, se monta generalmente en la sala o el patio. Debe tener varios niveles. 3 representan el cielo, la tierra y el inframundo. 7 son la escalera para llegar al descanso eterno. Elementos indispensables: veladoras para iluminar el camino de las ánimas, sal y agua para purificar y calmar la sed del viaje, copal e incienso, para ahuyentar a los malos espíritus, flores de cempasúchil, cuyo color naranja y olor fuerte guían a los muertos, calaveritas de azúcar, con nombres escritos sobre la frente, pan de muerto, de forma redonda y huesos cruzados, y por supuesto la comida y bebida favoritas del difunto: mole, tamales, frutas, chocolate, mezcal, cerveza o refresco. Para los niños se colocan juguetes y golosinas. Para los adultos, un cigarro, una taza de café o una botella de licor. El 1 de noviembre se dedica a los muertos chiquitos, los niños que murieron antes de bautizarse o en la primera infancia. Es un día más tranquilo, con ofrendas de colores pastel y juguetes. El 2 de noviembre es para los adultos. La celebración se vuelve más bulliciosa, más alegre, casi carnavalesca. En los panteones, las familias llevan flores, música, comida y sillas para pasar la noche junto a las tumbas. En algunas comunidades indígenas de Michoacán, como Pátzcuaro y Tzintzuntzan, la ceremonia es particularmente impresionante. Al anochecer, los pescadores llevan veladoras a las tumbas en sus canoas. La laguna se llena de lucecitas flotantes que parecen reflejos de estrellas. En Mixquic, al sur de la Ciudad de México, la alcaldía organiza una alumbrada donde todo el panteón se cubre con veladoras que forman figuras de cruces y calaveras.
En Huaquechula, Puebla, los altares pueden alcanzar los 4 metros de altura, cubiertos de frutas, panes, flores y espejos que reflejan la luz. Pero el Día de Muertos no termina en los panteones. Las calles se llenan de comparsas, catrinas y catrines maquillados con esqueletos de colores. Las escuelas organizan concursos de altares. Los museos montan exposiciones especiales. La televisión transmite películas como El libro de la vida o Coco. La UNESCO declaró esta festividad como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad en 2008, pero los mexicanos ya lo sabían. El Día de Muertos es el día en que los vivos y los muertos vuelven a ser la misma familia. En un país a menudo marcado por la violencia y la pérdida, esta fiesta enseña que el amor es más fuerte que la muerte, que el recuerdo es más poderoso que el olvido, y que reírse del esqueleto es la mejor manera de vencerle. 6. Los muralistas, la revolución a pincel y cal. A principios del siglo XX, México vivió una revolución social que transformó su estructura política, pero también su manera de entender el arte. La Revolución Mexicana, 1910 a 1917, dejó un saldo de 1 millón de muertos, pero también un ideal: construir un país donde los campesinos, los obreros y los pueblos indígenas tuvieran un lugar. El muralismo mexicano fue la expresión artística de ese ideal. Bajo el impulso de José Vasconcelos, secretario de Educación Pública en los años 20, un grupo de pintores recibió el encargo de cubrir los muros de los edificios públicos con frescos que contaran la historia de México desde la perspectiva del pueblo. No más cuadros de caballete para élites. La pintura debía ser monumental, accesible y didáctica. Los 3 grandes muralistas fueron Diego Rivera, José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros, cada uno con su estilo y su obsesión. Rivera, el más famoso de los 3, era un hombre enorme de cuerpo y de genio. Su estilo es narrativo, lleno de personajes históricos, detalles naturalistas y un amor casi desmedido por el mundo prehispánico. En los murales de la Secretaría de Educación Pública, Rivera recorrió la historia de México desde la conquista hasta la Revolución. Campesinos cosechando, obreros en las fábricas, zapatistas a caballo, huelgas reprimidas, escenas de la vida cotidiana. También pintó en el Palacio Nacional, donde su obra maestra, La Historia de México, ocupa una escalera entera y sintetiza siglos en un solo lienzo. Orozco, en cambio, era más trágico, más oscuro, más escéptico. No creía que la revolución hubiera resuelto todos los problemas. En el Hospicio Cabañas de Guadalajara pintó El hombre de fuego, una figura humana envuelta en llamas que parece consumirse y renacer al mismo tiempo. Orozco retrató la hipocresía de los poderosos, la rabia de los desposeídos, la soledad del hombre moderno. Su catarsis, en el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México, es una pesadilla de prostitutas, militares, políticos corruptos y obreros explotados que se retuercen en un caos violento. Siqueiros fue el más experimental de los 3. Buscó nuevas técnicas: el uso de piroxilina, un tipo de pintura industrial, el esgrafiado, la incorporación de materiales como cemento y acero. También fue el más político. Militante comunista convencido, participó en la Guerra Civil Española y fue encarcelado varias veces. Su mural, La Marcha de la Humanidad en el Poliforum de la Ciudad de México, es un despliegue de dinamismo. Figuras que parecen moverse, multitudes que avanzan hacia el futuro, y en el centro, la imagen del Che Guevara, Lenin y otros líderes revolucionarios. El muralismo no fue solo cosa de hombres. Mujeres como Frida Kahlo, aunque más conocida por su obra de caballete, también participó. María Izquierdo y Aurora Reyes Flores pintaron murales con temas feministas y sociales. Reyes fue la primera mujer en pintar un mural en México y lo tituló El ataque a la maestra rural, denunciando la represión del gobierno a los maestros. El legado del muralismo sigue vivo. En barrios populares, jóvenes grafiteros reinterpretan el lenguaje de Rivera y Siqueiros en muros de bloc y lámina. En museos, los frescos originales se conservan como tesoros nacionales. La idea de que el arte debe estar al alcance de todos, no solo de los críticos y los ricos, es una herencia directa de aquellos años. Y cuando un niño de primaria pasa frente a un mural de Orozco, aunque no entienda del todo la composición, sabe que ahí está escrita una parte de su historia. 7. La Virgen de Guadalupe, madre de un país mestizo. Si hay un símbolo que unifica a México por encima de clases, partidos políticos o regiones, ese es la Virgen de Guadalupe. No es solo una imagen religiosa, es un emblema nacional, un referente cultural y para millones de personas, una madre real que escucha y acompaña en los momentos más duros. La historia es conocida. El 9 de diciembre de 1531,
Un indígena llamado Juan Diego caminaba por el cerro del Tepeyac, al norte de la Ciudad de México, cuando escuchó una música celestial y vio a una mujer morena, rodeada de rayos de sol, que le habló en náhuatl. Se presentó como la Virgen María, madre del verdadero Dios, y le pidió que construyeran un templo en ese lugar. Juan Diego fue a ver al obispo Fray Juan de Zumárraga, quien no le creyó. La Virgen se le apareció de nuevo, y en la segunda ocasión le pidió que llevara flores al obispo como prueba. Era pleno diciembre, pero en el cerro florecieron rosas de Castilla. Juan Diego las recogió en su ayate, una tilma áspera de fibra de maguey, y fue a ver al obispo. Al abrir la tilma, las rosas cayeron al suelo y en la tela había quedado impresa la imagen de la Virgen Morena. La tilma de Juan Diego se ha conservado por casi 500 años. Ha sobrevivido a incendios, inundaciones, ataques con ácido y una bomba colocada en 1921. La explosión dañó el marco de la imagen, pero la tilma permaneció intacta. Los estudios científicos no han podido explicar cómo se formó la imagen. No hay pinceladas, no hay pigmentos identificables, y las estrellas sobre el manto de la Virgen reflejan la constelación exacta que se veía en el cielo de la Ciudad de México la noche del 12 de diciembre de 1531. La devoción guadalupana creció rápidamente. Para los indígenas, la Virgen Morena representaba una continuidad con sus diosas madres, como Tonantzin, que ya se veneraba en el Tepeyac. Para los españoles era una forma de evangelizar. Para los mestizos era el símbolo de su nueva identidad, mezcla de dos mundos. Hoy, la Basílica de Guadalupe, la nueva, construida en 1976 con forma circular para que todos los peregrinos puedan ver la imagen desde cualquier ángulo, recibe entre 20 y 25 millones de visitantes al año, lo que la convierte en el santuario mariano más visitado del mundo, después de la Basílica de San Pedro en el Vaticano. El 12 de diciembre es el día de su fiesta. Desde semanas antes, peregrinos de todo México y de Estados Unidos, Canadá, Centroamérica, caminan hacia la basílica. Algunos van en bicicleta, otros en autobús, otros a pie, y muchos recorren los últimos metros de rodillas, arrastrando promesas. Un familiar enfermo, una casa en peligro, un hijo en la cárcel o en el ejército. Los danzantes concheros, herederos de tradiciones prehispánicas, bailan al son del teponaztlí y el huehuel mientras las multitudes pasan. Se cantan las mañanitas, se celebra misa en la explanada y la noche termina entre cohetes y antojitos. La Virgen Morena es también un símbolo político. Su imagen ha sido usada por zapatistas, cristeros, feministas y conservadores. El padre Miguel Hidalgo la tomó como estandarte en el grito de independencia. Emiliano Zapata la llevaba en su sombrero. Los líderes del movimiento indígena actual la invocan en sus discursos. Por eso, más allá de la fe católica oficial, la guadalupana es patrimonio de todos los mexicanos. Ella es, como dijo el escritor Carlos Monsiváis, la madre que no falla, la morenita que entiende el desamparo y la pobreza. Y por eso, cada año, millones de personas siguen yendo al Tepeyac a darle las gracias o a pedirle un milagro. 8. Los misterios mayas. Tiempo, número y palabra. La cultura maya floreció en lo que hoy es el sureste mexicano. Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Chiapas, Tabasco y también en Guatemala, Belice, Honduras y El Salvador. A diferencia de los mexicas, que construyeron un imperio centralizado, los mayas desarrollaron una red de ciudades-estado que nunca llegaron a unificarse políticamente, pero que compartían una misma cosmovisión, un mismo sistema de escritura y un mismo calendario. Sus logros matemáticos y astronómicos asombran a los científicos actuales. Desarrollaron el concepto de cero, el cero absoluto, el más difícil de imaginar, siglos antes de que los europeos lo incorporaran. Calcularon con precisión los ciclos del Sol, la Luna, Venus y Marte, y crearon una escritura glífica que combinaba elementos logográficos y fonéticos, capaz de registrar historia, poesía, rituales y genealogías. El calendario maya no era un solo calendario, sino varios que se entrelazaban. El Tzolkin, de 260 días, regía los rituales y el destino de las personas según su fecha de nacimiento. El Hap, de 365 días, seguía el año solar y regulaba las cosechas. La cuenta larga, un sistema de ciclos mayores, permitía registrar fechas en escalas de millones de años. Las profecías del fin del mundo en 2012 no fueron profecías mayas, sino una invención mediática. Para los mayas, el tiempo es cíclico, no lineal, y cada fin de ciclo es una oportunidad de regeneración, no de catástrofe. Las ciudades mayas son monumentos de una civilización que supo aprovechar su entorno. Chichén Itzá, la más famosa, combina elementos mayas y toltecas. Su pirámide de Kukulcán, el llamado El Castillo, es un calendario de piedra.
Durante los equinoccios, la luz del sol proyecta sombras que dibujan una serpiente descendiendo por la escalinata. Uxmal, con su palacio del gobernador y su pirámide del adivino, es famosa por la calidad de sus muros de piedra finamente tallados. Palenque, envuelta en la selva chiapaneca, es pequeña pero de una belleza abrumadora. Su templo de las inscripciones guarda la tumba del rey Pakal, un gobernante del siglo VII, cuyo sarcófago fue encontrado dentro de la pirámide, algo inusual en la arquitectura maya. Calakmul, en Campeche, es una de las ciudades mayas más grandes jamás construidas. Más de 6,500 estructuras, de las cuales apenas una fracción ha sido excavada. La escritura maya ha sido descifrada en gran parte gracias al trabajo de epigrafistas como Linda Sile y David Stuart. Hoy sabemos que los mayas escribían sobre libros de corteza, los códices, de los cuales solo se conservan 4, sobre estelas de piedra, sobre escalinatas jeroglíficas y sobre la cerámica. Los textos cuentan batallas, alianzas matrimoniales, rituales de sangrado, ascensiones al trono y visitas a otros reinos. También registraban las posiciones de los astros y los ciclos de los dioses. El colapso de la civilización maya clásica, alrededor del siglo novilles, sigue siendo un misterio. Se han propuesto varias hipótesis: sequías prolongadas, deforestación, guerras internas, crisis de legitimidad de los gobernantes o una combinación de todos esos factores. Lo cierto es que cuando llegaron los españoles en el siglo XVI, las grandes ciudades ya estaban abandonadas y cubiertas por la selva. Pero los mayas no desaparecieron. Sus descendientes viven hoy en las mismas tierras, hablan sus lenguas, yucateco, tzotzil, cheltal, chol, entre otras, mantienen sus rituales agrícolas y continúan tejiendo, sembrando y contando historias. La civilización maya no murió, se transformó, resistió y espera. 9. La frontera norte, desierto, industria y sueños. La frontera norte de México es una franja de 3,150 kilómetros que separa al país de Estados Unidos, pero también es un espacio de contradicciones profundas. Ahí, el desierto se encuentra con la industria, el sueño americano choca con la realidad mexicana y la violencia del narcotráfico convive con el bullicio de las ciudades maquiladoras. Tijuana, la ciudad más occidental de México, es famosa por su avenida Revolución, llena de farmacias, tatuadores, cantinas y consultorios dentales para turistas estadounidenses. También es la capital de la cerveza artesanal mexicana, con decenas de fábricas que han ganado premios internacionales. Pero Tijuana es más que eso. Es una ciudad de migrantes, mexicanos de otros estados, centroamericanos, chinos, haitianos, de artistas que pintan murales en sus calles, de obreras de las maquiladoras que ensamblan pantallas de televisión y dispositivos médicos. Tijuana es también la puerta de entrada menos amable. El muro metálico se mete en el mar y desde la playa se puede ver San Diego, California, tan cerca y tan lejos. Ciudad Juárez, enfrente de El Paso, Texas, fue durante mucho tiempo la capital mundial del feminicidio. Cientos de mujeres asesinadas, muchas de ellas obreras de las maquiladoras, con una impunidad que escandalizó al mundo. La presión internacional obligó al gobierno a actuar, y aunque la violencia ha disminuido, el recuerdo de las muertas de Juárez sigue siendo una herida abierta. Sin embargo, Juárez también es una ciudad industrial pujante. Cientos de fábricas ensamblan autopartes, electrodomésticos y componentes aeroespaciales. Su mano de obra es calificada y su ubicación estratégica la convierte en un nodo logístico vital para Norteamérica. Monterrey, la capital industrial del norte, no está sobre la frontera sino en el estado de Nuevo León, pero su cultura es fronteriza, pragmática, empresarial, orgullosa y conservadora. Monterrey es la casa del Museo de Arte Contemporáneo, Marco, del Parque Fundidora, construido sobre una antigua acerera, del Cerro de la Silla que vigila la ciudad y de los cabritos al pastor, especialidad local. Su universidad, el Tecnológico de Monterrey, es una de las más prestigiosas del país. La frontera norte es también el escenario del narcotráfico. El cártel de Sinaloa, el de Jalisco Nueva Generación, los Zetas y otros grupos criminales han disputado las rutas de paso hacia Estados Unidos, generando una ola de violencia que ha dejado miles de muertos y desaparecidos. Los periodistas que cubren el narcotráfico son amenazados y asesinados, los políticos coludidos o impotentes. Las familias viven con miedo, pero también con resistencia. En Tamaulipas, los ciudadanos crearon autodefensas. En Chihuahua, las madres buscadoras de desaparecidos se organizan en colectivos. En Baja California, los albergues para migrantes ofrecen comida y techo a quienes fueron deportados o esperan cruzar. Y luego está el sueño americano. Cada año, cientos de miles de mexicanos y centroamericanos intentan cruzar la frontera de manera irregular. Algunos lo logran, muchos son devueltos, otros mueren en el desierto por golpe de calor o hipotermia.
Las historias de éxito y de fracaso se tejen en cada albergue, en cada vagón del tren La Bestia, en cada muro improvisado. La frontera es un crisol. Ahí el mexicano se encuentra con su otro yo, el que se va y el que se queda. Y aunque la migración masiva hacia Estados Unidos ha disminuido, las deportaciones y el endurecimiento de las leyes lo hicieron más difícil, el flujo no se detiene. Porque la frontera no es una línea. Es un espacio de esperanza y desesperanza, de esfuerzo y fracaso, de familias separadas y reunidas, de sueños que cruzan el desierto. 10. El México contemporáneo. Dolores, esperanzas y porvenir. México en el tercer decenio del siglo XXI es un país complejo, lleno de contradicciones que a veces parecen insalvables. Por un lado, la economía muestra signos de madurez. El tratado comercial con Estados Unidos y Canadá, TMEC, la relocalización de cadenas de suministro, nearshoring, y una clase media creciente en ciudades como Querétaro, Aguascalientes o Mérida. Por otro lado, la pobreza afecta a más de 40 millones de mexicanos. La desigualdad es una de las más altas de la OCDE, y el mercado laboral informal abarca al menos la mitad de los trabajadores. La violencia vinculada al narcotráfico ha matado a más de 350,000 personas desde 2006, cuando el gobierno de Felipe Calderón lanzó la llamada Guerra contra el Narco. Las desapariciones forzadas suman más de 100,000 casos oficiales, y las fosas clandestinas aparecen semana tras semana en estados como Jalisco, Colima, Veracruz y Zacatecas. Los colectivos de búsqueda, formados por madres y familiares de las víctimas, han hecho más que las autoridades en muchos casos. Armadas con palas, picos y fe, recorren terrenos baldíos, ponen nombre a los huesos y exigen justicia. No han recibido protección, y varias de sus integrantes han sido asesinadas. El feminismo mexicano ha irrumpido con fuerza en la última década. Los colectivos, como las Brujas del Mar, Marea Verde o Ni Una Menos, han logrado visibilizar la violencia de género, que en México alcanza cifras alarmantes. Más de 10 feminicidios al día, acoso sexual generalizado, brecha salarial persistente. Las protestas del 8 de marzo y del 9 de marzo, Día sin Mujeres, han paralizado la capital y otras ciudades, enviando un mensaje claro: basta de impunidad. En 2021, la Suprema Corte de Justicia despenalizó el aborto en todo el país, un triunfo histórico del movimiento feminista que, sin embargo, enfrenta resistencia en estados conservadores. A pesar de los problemas, México también es un país de solidaridad y creatividad. Durante el terremoto de 2017, 7.1 grados Richter, más de 300 muertos, los ciudadanos se organizaron en brigadas de rescate, centros de acopio y redes de apoyo antes de que llegara el gobierno. La pandemia de COVID-19, más de 300,000 muertos oficiales, aunque el exceso de mortalidad sugiere una cifra mayor, mostró lo mismo: ollas comunes en barrios marginados, reparto gratuito de cubrebocas, clases improvisadas con pizarrón y celular. La cultura mexicana sigue conquistando el mundo. El cine, Alfonso Cuarón ganó el Oscar por Roma, Guillermo del Toro por La forma del agua. La literatura, Fernanda Melchor, Valeria Luiselli, Emiliano Monge son traducidos a decenas de idiomas. La música, Natalia Lafourcade reinventa el folclore. Peso Pluma, Natanael Cano y el movimiento de los corridos tumbados llenan estadios en México y Estados Unidos. El regional mexicano se ha globalizado. Las lenguas originarias. Aunque 22 de las 68 lenguas indígenas están en peligro de extinción, hay jóvenes que las estudian, las graban en redes sociales y las enseñan en escuelas comunitarias. El futuro es incierto. La transición energética avanza lentamente, México sigue dependiendo de los combustibles fósiles, el cambio climático amenaza las zonas costeras y agrícolas, la corrupción sigue enquistada en muchos niveles de gobierno. Sin embargo, hay razones para la esperanza. Una sociedad civil cada vez más organizada, una juventud que exige derechos y participa en política, una comunidad de artistas, académicos y activistas que no se rinde. México no será perfecto, nunca lo ha sido. Pero como dijo el poeta Octavio Paz, México es una herida abierta que no cicatriza, pero que tampoco deja de latir. Y mientras lata, la vida, a pesar de todo, vale la pena celebrarla.